Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí otra vez. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a nuestra comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de drama, pasiu superíndice 3n, intriga y mucho corazu superíndice 3n. Porque hoy vamos a hablar del increíble condiéresis copyright sito global de las series turcas. Esas mismas series que han conquistado corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa y Moon SAU. Vamos a descubrir juntos les son esas series que han roto RU Copyright Cords de audiencia, que han generado debates apasionados en redes sociales y que, en definitiva, han puesto a Turquía en el mapa como una potencia en la producción superíndice 3n de contenido televisivo de alta calidad. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan descubriendo nuevas culturas y nuevas historias, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Además de ese, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos a adentrarnos en este universo turco. Prepu, rense un tu copyright o un kafu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos m en este viaje por las series turcas aclamadas internacionalmente. Para empezar, creo que es importante entender un poco por qué copyright, las series turcas han tenido tanto con diéresis copyright sito. Hay varios factores clave. En primer lugar, las historias. Las series turcas suelen contar historias universales, historias de amor, de familia, de superación superíndice 3n personal, de lucha contra la injusticia. Son temas que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. Además suelen estar muy bien contadas, con guiones superíndice 3 lidos y personajes complejos y en traumas menos hables. Otro factor importante es la calidad de la producción superíndice 3n. Las series turcas han invertido mucho en la calidad de sus producciones, tanto en tu copyright minos de dirección superíndice 3n, fotografía, música y vestuario. Esto las hace visualmente muy atractivas y les da un aspecto cinematográfico que las diferencia de otras series. Las locaciones también copyright n juegan un papel fundamental, mostrando la belleza de Estambul y otras regiones turcas, aún más menos adiendo un atractivo exu superíndice 3 tico que cautiva al espectador. La inversión superíndice 3n en efectos especiales, aunque no siempre presentes, ha ido en aumento, elevando la calidad general de las producciones. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor galanes turcos. Seu más menos horas y seu más menos ores, los actores turcos son innegablemente guapos y carismáticos. Y esto, seamos honestos, ayuda mucho a que las series tengan con diéresis copyright sito. Pero ojo, no todo es apariencia física. Los actores turcos también copyright n son muy talentosos y saben interpretar a la perfección superíndice 3n a sus personajes, transmitiendo emociones y conectando con el público. Muchos de ellos tienen una formación superíndice 3n actoral su superíndice 3 lida, ya sea en prestigiosas escuelas de arte dramático o a trabu copyright, de aún más menos os de experiencia en teatro. Además la industria turca fomenta la profesionalización superíndice 3n de sus actores, ofreciendo talleres y cursos de perfeccionamiento. Ahora vamos a hablar de algunas de las series turcas aclamadas internacionalmente. Empecemos con una serie que creo que todos han escuchado hablar de ella, Fatmagul un párrafo UNE, o como la conocemos aquí en latino Amu Copyright Rica, Copyright culpa tiene Fatmagul. Esta serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven campesina que es víctima de una brutal violación superíndice 3n y CU superíndice 3 su vida cambia para siempre. Es una serie muy fuerte y conmovedora que aborda temas muy delicados como la violencia sexual y la injusticia. La serie tuvo un con diéresis copyright sito enorme en todo el mundo y ayudó superíndice 3 a crear conciencia sobre estos temas. Además de Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, hizo un trabajo absolutamente brillante. Su interpretación superíndice 3n fue aclamada por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices importantes de Turquía. La serie no solo fue un entretenimiento, sino que también copyright n generó superíndice 3 debate sobre la legislación superíndice 3n relacionada con la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas.
Otra serie que también Copyright N ha tenido un impacto enorme es Mutealle MYZYL, o el Sultu N como la conocemos en Spau más menos Sol. Esta serie es un drama istu superíndice 3 rico que cuenta la vida de Süleyman Muğ en el Magnífico, uno de los sultanes otomanos Muğ S importantes. La serie es espectacular visualmente con decorados y vestuarios impresionantes. Además la historia es muy interesante y llena de intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas con diéresis copyright picas. El Sultu N fue un con diéresis copyright sito rotundo en muchos pauses y contribuyó superíndice 3 a popularizar la historia otomana en todo el mundo. La serie sin embargo también copyright N generó superíndice 3 controversia en Turquía, con críticas por la forma en que se representaba la vida en el Aru copyright N y la imagen de Süleyman N. A pesar de ello su impacto cultural fue innegable, impulsando el interu copyright S por la historia otomana y generando un auge en el turismo hacia Turquía. Ahora, cambiemos un poco de Geo Copyright Nero y hablemos de una serie Muğ S actual, una serie que ha conquistado a los Ju superíndice 3 benes, Aek Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de amor entre Hayat, una joven que trabaja en una empresa de moda, y Murat, el hijo del dueño más menos o de la empresa. Es una serie ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato. Además los protagonistas, Anderu Párrafo y Burak Deniz, tienen una química increíble y hacen que la serie sea aún es entretenida. Hayat, Amor sin palabras, se destaca por su humor fresco y sus situaciones CEU superíndice 3 micas, pero también Copyright N por abordar temas como la ambición superíndice 3 N profesional, las diferencias sociales y la importancia de la familia. La serie ha sido especialmente popular entre el público joven, que se identifica con los personajes y sus dilemas. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Tarasebda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada. La serie es muy intensa y emotiva, con giros inesperados y un final que te dejará sin aliento. Amor Eterno ganó superíndice 3 un premio Emmy Internacional como mejor telenovela y consolidó superíndice 3 a Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul como dos de los actores turcos Muğ S populares. El premio Emmy fue un reconocimiento al alto nivel de producción superíndice 3N y actuación superíndice 3N de la serie, así como a su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Amor Eterno ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido emitida en Muğ S de 100 pauses, demostrando su atractivo universal. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidar con diéresis Sukur, o El Pozo. Esta serie es un drama de acción superíndice 3N que cuenta la historia de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso en Estambul. La serie es muy cruda y violenta, pero también Copyright N tiene una trama muy interesante y personajes complejos. El Pozo es una de las series turcas Muğ S populares en Turquía y también Copyright N ha tenido con diéresis copyright sito en otros pauses. Con diéresis Sukur se distingue por su realismo y su representación superíndice 3N sin concesiones de la vida en un barrio marginal. La serie explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N, la venganza y la lucha por el poder, pero también Copyright N muestra la humanidad de los personajes, incluso de aquellos que se dedican a actividades ilegales. La serie ha sido elogiada por su dirección superíndice 3N y su actuación superíndice 3N, así como por su banda sonora, que incluye música rap y hip hop turco. Ahora, si buscan algo un poco diferente, les recomiendo Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de amor entre Sanem, una joven que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el foto superíndice 3 grafo de la agencia. Es una serie muy fresca y divertida, con paisajes preciosos y una banda sonora pegadiza. Pu Jaro Madrugador catapultó superíndice 3 a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtió Copyright Dolos en dos de los actores turcos Muğ S queridos por el público. La serie se filmó superíndice 3 en gran parte en Estambul y en la costa del mar Egeo, mostrando la belleza natural de Turquía. Pu Jaro Madrugador se caracteriza por su tono optimista y su humor ligero, lo que la convierte en una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan un entretenimiento relajante y agradable. Y por último pero no menos importante quiero mencionar Diriliay, Ertuğrul, o Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul.
Esta serie es un drama istu superíndice 3 rico que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es con diéresis copyright pica y espectacular, con batallas impresionantes y una trama llena de intrigas políticas. Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul ha sido un con diéresis copyright sito enorme en todo el mundo, especialmente en países musulmanes. La serie ha sido elogiada por su rigor istu superíndice 3 rico, su dirección superíndice 3N de arte y su música. Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul ha generado un gran interu copyright S por la historia del Imperio Otomano y ha contribuido a fortalecer los lazos culturales entre Turquía y otros países musulmanes. La serie también copyright N ha sido objeto de críticas por su representación superíndice 3N de los cruzados y otros grupos religiosos. ¿Pero ¿cuá más menos L es el futuro de las series turcas? La respuesta parece ser brillante. La industria televisiva turca continúa innovando y experimentando con nuevos copyright neros y formatos. Se está más menos N produciendo series con tema más menos ticas más menos S audaces y contempora más menos nies, que abordan temas como la salud mental, la diversidad sexual y la problema más menos tica de los refugiados. Además más menos S, las plataformas de streaming han abierto nuevas oportunidades para las series turcas, permitía copyright doles llegar a un público a más menos S amplio y diverso. La colaboración más menos N con productoras internacionales también copyright N está más menos impulsando la calidad y la innovación más menos N en la industria. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han tenido con diéresis copyright sito a nivel internacional. Hay muchas S, de diferentes copyright neros y para todos los gustos. Si están buscando algo nuevo para ver, les recomiendo que le den una oportunidad a las series turcas. Estoy seguro de que encontrarán alguna que les encante. En resumen, las series turcas han conquistado el mundo gracias a sus historias universales, su alta calidad de producción superíndice 3N y sus actores carismáticos. Hemos visto ejemplos como copyright culpa tiene Fatmagul, el Sultu DN, Hayat, Amor sin palabras, Amor eterno, El pozo, Jaro madrugador y Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul, cada una con su propio encanto y atractivo. La clave de la copyright sito reside en la combinación más menos N de elementos narrativos a más menos lidos, una cuidada esta copyright tica y una inversia más menos N constante en la calidad de la producción más menos N. Y bien amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué copyright piensan. ¿Hay alguna otra serie turca que creen que deberíamos mencionar? ¿Cuá copyright ga copyright nero les gustará copyright a que explora más menos ramos en futuros vídeos? Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Y finalmente si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ese contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos.